Con el auspicio de Royal by Seas y Vincula Corredores Seguros, presentamos From BioBio, el espacio donde líderes, ideas y sectores estratégicos se encuentran para entender el presente y futuro de nuestra región. Muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente como todos los lunes acá en From BioBio. Ya estamos bien entrados en el otoño, se siente el frío, pero también un rico café nos ayuda a iniciar, como todas las mañanas, una buena conversación. En esta oportunidad tendremos un invitado nuevo, a Christian Wolf, gerente general de los puertos de Talcahuano. Vamos a hablar de desarrollo logístico, vamos a hablar de perspectivas para las exportaciones e importaciones, pero sobre todo vamos a conversar de temas que realmente son relevantes para el crecimiento y el desarrollo de nuestra querida región del Biobío. Vamos a comenzar después de una breve pausa y seguimos con nuestro programa. Pronto volvemos con From BioBio. ¿Buscas un lugar para trabajar, generar ideas y conectar? Casa W es un espacio que va más allá del coworking. Desde hace más de 10 años acompaña a emprendedores, startups y empresas de Gran Concepción, ofreciendo oficinas privadas, salas de reuniones y espacios colaborativos en sus sedes de Inmaculada y Mirador Biobío. Un entorno pensado para potenciar ideas, generar redes y fortalecer proyectos. 10 años siendo hogar de emprendedores. Ven tú también y haz de Casa W tu casa. Hace 25 años comenzamos a construir algo más que edificios. Comenzamos a construir confianza. Proyecto tras proyecto, Royal by Seas ha creado espacios donde el diseño, la calidad y la visión de futuro se encuentran. Hoy, esa misma solidez sigue evolucionando, porque la experiencia de ayer se proyecta hacia el futuro con innovación y tecnología. Royal by Seas, 25 años construyendo el futuro. Arrienda tú también en Centro Comercial 21 de Mayo de Empresas Vega Monumental. Un espacio seguro, con vigilancia 24/7, cómodos estacionamientos con rubros tan diversos como vestuario, deportes, joyerías, farmacias, jugueterías, belleza, un nuevo sector de restaurantes y mucho más. Locales disponibles desde 12 metros cuadrados con plantas libres que se adaptan a tus necesidades. Consulta en comercial@vegamonumental.cl. Ya regresamos con From BioBio. Y tal como les comentaba, tenemos a un invitado muy especial por primera vez en From BioBio, acompañándonos con un buen café, a gentileza de Distrito Café. Aprovechamos de saludar a nuestro auspiciador y tenemos con nosotros a Christian Wolf. Él es gerente general de Puertos de Talcahuano. Cristian, un gusto tenerte acá por primera vez en nuestro estudio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, así que feliz de compartir acá en esta instancia. Hoy día vamos a conversar de temas de infraestructura, temas de desarrollo, temas de perspectivas también para el sector, pero quería partir conversando un poquito de ti. Tú no llevas tantos años acá en la ciudad. Nos contabas que eras oriundo de Osorno. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu trayectoria y cómo fue que llegaste a este rincón del mundo? Perfecto. Mira, yo efectivamente soy de Osorno. Estuve hasta la época del colegio, en el fondo salí del colegio. Mi familia sigue viviendo allá, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermana. Y después de eso estudié en Valparaíso, en la Santa María, Ingeniería Civil Industrial. Y después prácticamente me inicié y me incorporé rápidamente en esta industria logística portuaria. ¿Cómo llegaste al mundo portuario y qué fue lo que te enganchó con este mundo? ¿Te gustó? Dijo, esto es lo que voy a hacer. La verdad que fue bien curiosa bueno, yo tuve un primer trabajo, un año, pero el segundo ahí ya ¿cómo se llama? Partí en este desafío más logístico y portuario. Bueno, me acuerdo que en una entrevista que tuve de trabajo, en el fondo buscando trabajo, un año de experiencia y siempre en ese tiempo bastante experiencia requerían y todo el cuento, no había poquita. Y había una entrevista para ingresar como ingeniero en entrenamiento a la empresa SAM. Y ahí partí, esos fueron mis inicios, el fondo en el rubro. Y, ¿cómo se llama? Y ahí, bueno, típico, que quizás un headhunter que promocionaba mucho el cargo, en el fondo me contaba, no, tú vas a ser parte del grupo de este tema naviero, podrías eventualmente estar en
no sé, en alguna parte del mundo, después en las navieras. Casi que embarcado. Ya me veía en Europa, en cualquier lado, pero no, después ya fue más foco efectivamente acá, primero a nivel nacional y después me han tocado algunos desarrollos. ¿En qué puerto has estado antes? Es que partí en un tema más, bueno, en esta empresa se veían distintas áreas, en el fondo esto fue el grupo, cuando todavía el grupo, esta empresa pertenecía a Sudamericana Vapores, a CSAB, sí. Y era el grupo Claro, en ese tiempo era bien distinta la empresa a lo que es hoy. Y ahí veía, me tocó ver temas de logística en general, pero que tienen que ver con remolcadores, agenciamiento de las naves, depósitos para los contenedores, para las líneas navieras, etcétera. Y después, al par de años, después me trasladé a otra área de la empresa que era el tema puertos, que estaba como separado por lugares geográficos y por puertos en particular, y ahí me fui a los puertos y me tocó estar, bueno, me ha tocado estar en Antofagasta, en el concesionario, me tocó estar también en un desarrollo portuario en Colombia, después me estuve en otra empresa, después me fui a Puerto Montt también a temas logísticos portuarios, después una planta de alimentos también en Puerto Montt y así sucesivamente hasta que, bueno, hace casi 3 años llegué acá a hacerme cargo de Puerto de Talcahuano como gerente general. Y bueno, los puertos tienen problemáticas comunes, pero también tienen diferencias muy claras dependiendo del lugar y problemáticas muy distintas. Y también son muy sensibles a veces a las crisis internacionales o a los problemas. En todos estos años ha habido, ¿qué aspectos han sido tal vez los más desafiantes en coyuntura nacional, local o internacional que te haya tocado ver? Mira, bueno, como dice en el fondo, como cada región tiene su particularidad y tiene su desarrollo económico que es súper diverso, ¿no? En el norte con el cobre, los concentrados, los cátodos, tiene una particularidad que en algunas cosas operativas se parece bastante acá, que es mucha carga de exportación y eso también representa un desafío interno dentro del puerto, que llega mucha carga, se tiene que consolidarse, se tiene que introducir esa carga dentro de contenedores, entonces necesitas muchas áreas de respaldo y harto espacio en comparación con, no sé, por la zona central, que los contenedores entran y salen prácticamente llenos, no hay muchas operaciones extra, por así decirlo, y eso cambia bastante la figura. La verdad que todos los desafíos han sido súper distintos, nunca me ha tocado como una cosa fácil, es decir, yo... Nunca es fácil. No, yo creo que nunca es fácil, pero claro, porque en el fondo en algún proyecto me tocó desarrollar un puerto que había un joint venture y me tocó desarrollarlo en Colombia, por ejemplo, que existía algo, pero teníamos que ver qué foco darle. En Antofagasta me tocó todo un tema social y ambiental, cuando hubo el desarrollo con la minera Sierra Gorda, que fue un tremendo impacto para la ciudad, todo este tema de los concentrados en la ciudad, que fue un temazo. ¿Y cómo se llama? Bueno, y acá ha sido un poco distinto, porque el rol es distinto efectivamente, porque estoy en una empresa del Estado, hay 10 empresas portuarias. Eso te quería preguntar, Cristian, porque quería comentar, porque a veces se confunde un poco. Claro, porque tú llevas 3 años acá y creo que es importante distinguir, porque claro, si uno pregunta a la gente que tiene un poquito de conocimiento en el tema, sabe que por lo menos aquí en nuestra zona hay 3 puertos muy importantes, está Coronel, está Lirquén y está San Vicente. Efectivamente. ¿Ya? Pero tú trabajas para puertos de Talcahuano. ¿Cuál es la diferencia entre Puerto de Talcahuano y San Vicente? Ya, mira, bueno, la principal diferencia es que, bueno, nosotros como empresa portuaria somos una empresa del Estado, tenemos 2 puertos, que es el puerto de Talcahuano y el puerto de San Vicente. Esos 2 puertos no los operamos nosotros, de hecho nosotros somos como una empresa pequeña, en el fondo somos 26 personas. ¿Y quién lo opera? Son concesionarios, un SBTI en el caso de San Vicente y un TTP que es el concesionario del puerto de Talcahuano. Y ellos son los que finalmente, ¿cómo se llama? Son empresas privadas que en el fondo ellos contratan los trabajadores o los estibadores, tienen los contratos de los nexos comerciales con las navieras, con los dueños de las cargas, etc. ¿Y ellos son los que comercializan finalmente? ¿Y desde cuándo? ¿Por qué el Estado decide aplicar esta figura? Esto nace, bueno, antiguamente existía una empresa del Estado también que se llamaba Emporti, que agrupaba estas 10 empresas. En el 90 y tanto, fines del 90, se generó la ley de puertos, la 19.542, y ahí se define justamente separar esta Emporti en 10 empresas del Estado, desde Arica hasta Punta Arenas, y en cada una de ellas, en el fondo, lo que se buscaba era eficientar los puertos. Había que hacer inversiones, se veía que el Estado, a través de concesiones en ese caso,
fue los inicios quizás del tema de las concesiones. El primer paso. El primer paso para el tema portuario en particular. Y lo que buscaba finalmente era que llegara un privado, que centralizara también, que buscara cierta eficiencia, porque en cada uno de los puertos operaban muchas empresas, generar economías de escala, generar fuertes inversiones y que eso generara una mayor eficiencia y que finalmente eso se tradujera en menores costos para los usuarios. Que es un poco lo mismo que pasa con los aeropuertos, por poner un ejemplo, o sea, es similar. Y ya instalado, ya en la gerencia general de Puertos de Talcahuano, tú no eres de acá, pero ya tienes, después de 3 años, tienes súper clara cuáles son las problemáticas y cuáles son los desafíos. Y siendo además una empresa del Estado, está súper claro que es un anhelo de décadas, ¿no es cierto?, para la región, que es mejorar nuestra conectividad. Se han dado pasos importantes, sin duda el puente industrial es uno de los últimos pasos importantes, pero siempre se ha hablado de este desarrollo logístico y de la plataforma logística. ¿Cuáles son los desafíos desde la perspectiva de Puertos de Talcahuano en esta materia? Bueno, efectivamente la región, más allá de los puertos que represento, tiene una potencialidad gigante, o sea, hay muchos puertos de buen nivel. Acá los puertos que tú comentas, que el Irquén y Coronel son puertos privados, son puertos del Estado que están concesionados, pero todos estos puertos finalmente tienen la capacidad para recibir los mismos tamaños de buque que hoy en día llegan a San Antonio o Valparaíso, no tienen nada que envidiarle desde ese punto de vista. Y hay una capacidad importante en la parte de contenedores, pero también en otro tipo de cargas. También hay varios terminales especializados en otros tipos de cargas, en que la región tiene buena infraestructura portuaria. Y lo que sí está al debe y que se ha ido trabajando en el tiempo, o en los últimos años, como dices tú, el puente industrial, también el puente ferroviario, el nuevo puente ferroviario, que ha sido un tremendo aporte, pero son puertos, o sea, son proyectos que afortunadamente se concretaron y son recientes, pero faltan aún proyectos y que se han demorado en poder concretarse. Entre ellos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la llegada a los puertos, la última milla a los puertos, donde hay más debilidad desde el punto de vista de la eficiencia, la conectividad final hacia los puertos. Y eso... Sí, San Vicente todavía está un poquito tras mano. Claro, el tema de la conexión de la ruta interportuaria o de la actual ruta interportuaria con San Vicente es un proyecto que lleva años, prácticamente 30 años desde que se inició, como concepto, como idea, y en el que ahora recientemente tuve una noticia favorable que va a ser un RS, o que el Ministerio de Desarrollo Social dio el vamos, pero de ahí a traducirse en una ejecución todavía quedan varios, algunos, eso esperamos con ansia. Por lo menos un lustro. Claro, y hay otros tantos proyectos más que tienen que ver un poco con lo mismo, con la conectividad de generar estos orbitales de carga, tanto en San Vicente y en otros sectores hacia Coronel, etc. Cristian, vamos a seguir conversando después de una muy breve pausa, pero ya sabemos de dónde partir, así que espérenos un momento y seguimos acá en From Bio Bio con Cristian Wolf. Pronto volvemos con From Bio Bio. El mundo avanza a gran velocidad y no sabemos lo que traerá el mañana. Pero sabemos que nuestra red de fibra óptica está lista, porque estamos construyendo el futuro. Somos los primeros en Latinoamérica en ofrecer fibra 10G. 10 veces más que otras compañías. 10 veces más velocidad. Más estabilidad. Más capacidad. Más seguridad. Ya hemos conectado a casi 1 millón de familias. Y seguiremos impulsando el futuro digital en Chile. Entra al mundo y vive la experiencia del futuro. Mundo, tecnología al alcance de todos. Proteger lo que tanto te ha costado construir no es un gasto, es una decisión inteligente. Vincula a Corredores de Seguros, especialistas en asesorarte para el cuidado de tu empresa, tus colaboradores y familia. Vincula a Corredores de Seguro, tranquilidad hoy, seguridad para tu futuro. Solicita información a vinculaseguros@gmail.com o vía WhatsApp al 95749-1562. Si piensas en decoración, debes imaginar con Alabastro. Encuentra detalles únicos, estilo, personalidad para cada rincón de tu hogar en la tienda ubicada en Caupolicán 567, local 1, Concepción. O bien, compra fácil y rápido en www.alabastro.cl. Alabastro, inspiración que transforma tus espacios. Ya regresamos con From Bio Bio. Y seguimos después de este break con el entrevistado del día de hoy, hablando de temas logísticos y temas
íntimamente relacionados con el desarrollo regional para una región con una vocación portuaria como la nuestra, la región del Biobío. Cristian Wolf, gerente general de Puertos de Talcahuano. Cristian, estábamos conversando recién de los desafíos logísticos, los desafíos de infraestructura, creo que nos diste el marco general, pero si pudiéramos ser un poquito más específicos respecto a proyectos que son necesarios para seguir avanzando en materia de infraestructura, principalmente en lo que tiene que ver con la vocación portuaria. Sí, mira, como decía hace poco, en particular para San Vicente, la conexión de la ruta interportuaria actual con el San Vicente es débil todavía. Lo que tenemos es un super puente, pero nos falta la última, y después de eso, esa ruta también que conecte con el puente industrial también, sí, un tramo que existe, pero de mejorar las condiciones. Hoy día la interportuaria tiene esta brecha en Gaete, ¿no? Sí. Tremenda, y luego para San Vicente para llegar al puerto. Soluciona también un impacto importante para la comunidad también, que es el tránsito de camiones y todo lo que trae todo el fondo, todo el movimiento de carga alrededor de esa comunidad. Salió la RS, así que ahora tenemos que esperar que hay una estimación, ¿hay alguna estimación? ¿8 años, una cosa así? Se supone que esto está dividido en 2 tramos. El Ministerio de Obras Públicas está definiendo también cómo ejecutarlo. Hay una parte que está claro que va a ser vialidad, que eso debería ser pronto. El pronto debería ser, espero, poder ejecutarse quizás el próximo año, partir ese contrato de construcción. Y el tramo que con el viaducto que comentas tú, eso es lo que está en revisión por parte de Obras Públicas de cómo materializarlo. Si se debe traer una concesión o que lo tome vialidad o un organismo dentro del... Perfecto. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la infraestructura y que es incluso más antiguo que el desarrollo industrial, pero que va íntimamente ligado de la mano y que en algún momento tal vez no tuvo el peso, pero hoy día se está retomando, que es el tema vial, el tema de la infraestructura ferroviaria. Ahí hay un proyecto muy importante que es el acceso norte ferroviario, ¿ya? Que eso permitiría conectar también y tener más independencia, mayor resiliencia al sistema ferroviario. Eso ayudaría sin duda a potenciar más las cargas vía tren, o sea, si queremos un crecimiento de los puertos, y en toda materia, en todo tipo de carga, el tren es fundamental, o sea, como complemento al camión, sin duda. Y ese acceso norte, de alguna manera, lo que podría generar es que se generen mayor espacio, en el fondo, ventanas de operación del tren, y que de alguna manera eso sea compatible también con los crecimientos y el desarrollo tan necesario que también es de los pasajeros, porque hay una presión importante de que el transporte de pasajeros también sigue aumentando, pero hay que compatibilizarla todo, hay que poder crecer y tener el espacio para poder crecer. Pero el puente industrial, me imagino, por un tema de carga, de velocidad, también es una muy buena, el puente ferroviario es una muy buena noticia. Sí, sin duda, eso ayuda muchísimo. De hecho, recordarán que cada invierno, o los últimos inviernos, estuvo bien crítico, sí, cuando subía Así que fue un tema súper complejo, que afortunadamente, bueno, con este puente se resuelve todo ese tema, pero no resuelve otro tema que es importante, que en el fondo es tener un sistema resiliente, que en el fondo, si fallara, que probablemente no ocurra, sin duda, porque es algo nuevo, pero de tener mecanismos de planes de contingencia, un sistema mucho más resiliente para que esto opere, falla algo y tener alternativas. Hoy día está todo muy justo. Otro nudo importante que se discutió hace algunos años tenía que ver con el paso por Concepción, se hablaba del soterramiento de la vía férrea o de otra solución que asegurara el paso de carga de más altura. De sobrealtura, sí. ¿Eso se solucionó? ¿Existe? Hay mecanismos, hay rutas que se van estudiando caso a caso, no son proyectos que esté todo el tiempo ocurriendo, sino que son proyectos específicos que cada cierto tiempo ocurren y se buscan las mejores rutas, se hacen estudios de ruta para poder salir. Pero este tema que hablábamos de tener orbitales o tener como corredores de carga, ayudaría sin duda a tener más flexibilidad para este tipo de proyectos, en el fondo, que no sean tan complejos de abordar. Pero yo creo que esos temas, si bien no es que haya un acceso especial para ese tema, yo diría que no es tan complejo. Sí, hay que tomarlo, abordarlo, planificarlo adecuadamente, pero no es tan problemático como sí lo es en el fondo la llegada a los puertos de esta última milla, y la potencialidad también. EFE también le ha dado mucha fuerza también a este tema de las cargas, de compatibilizar también y el crecimiento vaya por pasajeros y carga. Cristian, un nudo crítico para los puertos y que a veces hace toda la diferencia tiene que ver con la capacidad de carga y descarga, la velocidad. Y en este sentido, en el escenario actual,
sabiendo que existen inversiones pendientes, que hay temas logísticos pendientes, pero con el escenario actual, ¿podemos proyectar un aumento en la capacidad de carga y descarga? ¿Hay algún plan al respecto? Sí, nosotros en particular, bueno, en San Vicente en particular tenemos lo que va a ser la futura concesión y eso aborda varios temas que tienen que ver con volver a pegar un salto, digámoslo así, en cuanto a inversiones, a equipamiento sin duda y a infraestructura dentro del puerto. Y eso es algo que hay que proyectar en general en las concesiones a 30 años, así que son proyectos de mediano a largo plazo, o sea, de largo plazo. Bueno, hablemos de eso también, porque la licitación viene pronto. Es un tema súper relevante para nosotros, que estamos justo en una época bien relevante. La concesión del Puerto San Vicente termina el 2029. Y para eso nosotros tenemos que preparar unas bases de licitación que tienen que pasar por todo un proceso por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que ya están ingresadas recientemente en febrero. Preparar también lo que va a ser la ingeniería, de qué proyectos pedirle al nuevo concesionario que llegue, etc. Todo ese proceso toma años, lamentablemente. Son distintas etapas, temas ambientales también asociados a los proyectos que vamos a construir, etc. O vamos a ver que el concesionario construya. Y desde ese punto de vista vamos en los tiempos para... estimamos que durante el 2028 se genere la licitación pública, que lleguen muchos oferentes. Y esta es la primera desde que existe este sistema. O sea, la segunda en este caso, la primera vez que nos toca renovar. Claro. Y es una situación bien especial porque, claro, sin duda termina un proceso, un periodo, este concesionario, este actual concesionario también puede participar, hay ciertas reglas, pero ellos pueden participar también. Y la idea, lo que buscamos en esta base de licitación es que lleguen muchos oferentes y que finalmente la adjudicación sea en base al mejor índice, o sea, al más bajo índice tarifario, o sea que se logre eficiencia y esa eficiencia se traspase a los usuarios y que sea un puerto más competitivo. Pero además es el momento en que, entre comillas, el dueño puede aspirar a una propuesta más interesante, a mayores inversiones, a ver qué cambiamos. Es el momento de decir, ya, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a pintar la casa? ¿Qué vitrinas va a poner? ¿No es cierto? Sí, ahí hay que ser, efectivamente a uno le empiezan a ver, uno siempre va a querer un puerto mucho mejor, mucho más verde, más eficiente, más maquinaria, etcétera, todo más. Pero ahí tiene que equilibrarse un poco también la demanda que existe para la carga. Como comentaba, hay harta competencia interna, entonces también hay que poner los pies sobre la tierra y decir, oye, realmente, ¿qué es lo más importante? Porque podríamos ser súper exigentes, como dices tú, y pedir un montón de cosas y pedir un puerto espectacular. Pero eso hay que rentabilizar, claro. Y también puede por eso buscar un equilibrio para que también sea atractivo para los oferentes. O sea, tiene que ser bueno para la región, que sea un puerto más moderno, eficiente, pero también tiene que ser interesante para el oferente, que también eso se traduzca en inversiones, pero que sean inversiones también hasta cierto punto y que eso también se traduzca en tarifas, porque de lo contrario la tarifa hay que buscar cierto equilibrio en todo ámbito, y es lo que hemos estado trabajando con el equipo como para poder hacer un proyecto interesante para la región, para nosotros como empresa del Estado, que también sea rentable, pero también que lleguen muchos oferentes, o sea, que se vuelva un proyecto interesante. Cristian, estamos llegando ya casi al final de nuestra entrevista, pero no puedo dejar de preguntarte por los públicos de interés, que son siempre muy relevantes. Y el primer público de interés son sin duda los trabajadores, que es bien sabido que son particulares. Los trabajadores portuarios son duros, a veces la negociación no es fácil, pero también está otro público de interés, que es la comunidad, que son los vecinos. Entonces, ¿cómo están trabajando? Porque, bueno, en realidad me imagino que también ustedes son los que dan los lineamientos a sus concesionarios, y también reciben el impacto y el feedback de ese relacionamiento con los vecinos. Sí, a mí me ha tocado, comentaba quizás al principio un poco distintas situaciones, distintos relacionamientos de cómo convive el puerto con la ciudad. En particular, nosotros hemos abordado, hemos estado súper dedicados a esa relación, porque bueno, tenemos la fortuna de que la gente quiere a los puertos, si bien tiene y conoce las externalidades y no por eso en el fondo no levanta temas de la llegada de los camiones. Eso es un tema que sucede en todos los... Pero hay una cultura de puerto, claro. Sí, ¿no? Hay una cultura y hay un sentimiento positivo de lo que aporta el puerto a la ciudad, que no en todo, lamentablemente no en todas las ciudades se da. No, tenemos
tenemos esa fortuna. Y hay buena partida. Además, hay un proceso tremendo de desindustrialización, entonces lo cuidan, ¿no? ¿Saben qué importante? Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, mucha cercanía, tratar de proponer proyectos también a la comuna, a la municipalidad. Hemos trabajado también junto con el gobierno regional, de proponer proyectos de mejora a lo que es la calidad de vida. Nosotros hicimos con CityLab también un proyecto innovador desde el punto de vista, hicimos una plataforma para poder visualizar distintos proyectos urbanos que mejoren la calidad de vida de las personas, pero que también potencien el crecimiento de los puertos, de ambos puertos, y que eso sea armónico, o sea, que puedan convivir un crecimiento, una mejor calidad de vida con un crecimiento portuario. Y eso fue una oportunidad súper buena porque fue a través de participación ciudadana, de qué es lo que necesitan los vecinos, qué cosas anhelan, ver qué proyectos habían en carpeta, porque esos proyectos no los inventamos nosotros, sino que recopilarlos, tomarlos, mostrarlos de una manera distinta, y eso cruzarlo con la parte ya más científica, que está el CityLab, que nos ayudó en el fondo en poder visualizar todo esto de una manera interactiva, que ahí trabajamos harto en conjunto, y de poder identificar estos proyectos que aportaban en distintas mediciones. O sea, podrían ir desde a qué distancia o cuánto se demoraba una persona en llegar a un paradero, por ejemplo, y qué se podía aportar cambiando los paraderos o ciertas rutas, etcétera, o cómo podía impactar la nueva concesión si se aumentaban las cargas, por ejemplo, en impacto en los atoches, etcétera. Entonces, fue un desarrollo súper interesante. Nosotros tenemos otros proyectos que prontamente también vamos a empezar a desarrollar, también en cómo hacer Talcahuano más caminable, en todo lo que es la poza de Talcahuano, y también estamos en poder desarrollar algo y que acerque a la gente al puerto, y finalmente que Talcahuano se vuelva cada día más. Y eso es lo importante, pero hay un buen punto de partida. Los habitantes de Talcahuano quieren su puerto, más parte de su identidad, y bueno, ese es el camino por la puerta comunera y el enriquecimiento constante. Cristian, te agradecemos la compañía, y además queremos que te lleves un recuerdo de nuestro auspiciador Royal Vices. Acá estamos en el edificio, mira, que tiene que ver con lo tuyo, este es el edificio Mirador Oceánico, que entre otras cuencas hídricas mira al mar también, así que puedes mirar hacia la desembocadura. Así que muchas gracias por acompañarnos, Cristian. Nos bajamos porque si no nos retan, nos salimos de foco, de cuadro, pero está perfecto. Así que muchas gracias, estás cordialmente invitado, que vuelvas cuando quieras. Esta es tu casa, From Bio Bio. Vamos al último break y esa es mi cámara. Vamos con el último break y terminamos con el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian. Gracias. Pronto volvemos con From Bio Bio. Hace 25 años comenzamos a construir algo más que edificios. Comenzamos a construir confianza. Proyecto tras proyecto, Royal Vices ha creado espacios donde el diseño, la calidad y la visión de futuro se encuentran. Hoy, esa misma solidez sigue evolucionando, porque la experiencia de ayer se proyecta hacia el futuro con innovación y tecnología. Royal Vices, 25 años construyendo el futuro. Arrienda tú también en Centro Comercial 21 de Mayo de Empresas Vega Monumental. Un espacio seguro, con vigilancia 24/7, cómodos estacionamientos con rubros tan diversos como vestuario, deportes, joyerías, farmacias, jugueterías, belleza, un nuevo sector de restaurantes y mucho más. Locales disponibles desde 12 metros cuadrados con plantas libres que se adaptan a tus necesidades. Consulta en comercial@vegamonumental.cl. El mundo avanza a gran velocidad y no sabemos lo que traerá el mañana. Pero sabemos que nuestra red de fibra óptica está lista, porque estamos construyendo el futuro. Somos los primeros en Latinoamérica en ofrecer fibra 10G. 10 veces más que otras compañías. 10 veces más velocidad. Más estabilidad. Más capacidad. Más seguridad. Ya hemos conectado a casi 1 millón de familias y seguiremos impulsando el futuro digital en Chile. Entra al mundo y vive la experiencia del futuro. Mundo, tecnología al alcance de todos. Proteger lo que tanto te ha costado construir no es un gasto, es una decisión inteligente. Vincula a Corredores de Seguros, especialistas en asesorarte para el cuidado de tu empresa, tus colaboradores y familia. Vincula a Corredores de Seguro, tranquilidad hoy, seguridad para tu futuro.
Solicita información a vinculaseguros@gmail.com o vía WhatsApp al 95749-1562. Ya regresamos con From BioBio. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar del desarrollo logístico de nuestra región. Hemos avanzado una enormidad. Tenemos un nuevo puente industrial que es un lujo. Tenemos un puente ferroviario acorde a las necesidades productivas de nuestra región. Sin embargo, nos queda brecha por recorrer. Con Cristian Wolf conversamos de este y otros temas importantes, sobre todo en materia de índole portuaria para una región con esta vocación al mundo como tiene la nuestra, con estos puertos maravillosos. Pero los desafíos siguen siendo muchos. Lo importante es soñar en grande. Y lo hizo a finales del siglo XVIII un gran emprendedor de nuestra región, don Francisco Urrutia de Mendiburu. Le sonará porque era el suegro de Juan Martínez de Rosas. Este empresario vasco tenía ideas locas y algunas de ellas llegaron a muy buen puerto. Una que lamentablemente no logró concretarse en la época de los Borbones era crear una ruta directa desde Talcahuano al puerto de Cavite en Filipinas. Una idea que violaba un poquito y rompía las reglas de pasar por Valparaíso, por Perú, como imponía la corona en aquellos años. Sin embargo, es un sueño que con el tiempo hemos podido concretar. Nuestros puertos son esa ventana al mundo y tenemos que seguir creciendo. Nos despedimos hasta el próximo lunes acá en From BioBio. Este programa fue presentado por Royal by Seas y Vincula Corredores de Seguros. From BioBio, conectando líderes, ideas y el desarrollo de nuestra región.